Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta presentación. Me da mucho gusto saludarles y presentarme. Mi nombre es Elba Peniche, soy la nueva subdirectora de investigación del CENIDIAP. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí esta tarde con ustedes. Quiero empezar agradeciendo al Centro Nacional de las Artes por brindarnos este espacio para la presentación. Agradecer también al Canal 23 por la transmisión que se está llevando a cabo y que nos permite un poco llegar a un público mayor. Y bueno, agradecer muy especialmente a la Coordinación de Difusión del CENIDIAP a cargo de Virginia García. Esta tarde vamos a presentar el último libro del doctor Argüello, Alberto Argüello. Y me voy a permitir muy rápidamente presentar a los presentadores con un perfil curricular muy breve, en el orden en el que van a hablar, para luego cederles la palabra. Entonces, bueno, empiezo por Alberto Gursa, nuestro director, Alfredo, perdón, Gursa, nuestro director. Alfredo es filósofo, narrador y traductor. Actualmente funge como director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de las Artes Plásticas del INVAL, el CENIDIAP. Es miembro del Colegio de Docentes del Doctorado de Artes del INVAL. Su línea de investigación es el nexo de las vanguardias artísticas y las vanguardias políticas en la construcción de regímenes estéticos. Es autor de la serie Especulares, ensayos de crítica ficción que difunden documentos e imágenes que resguarda el CENIDIAP y que se publican en Piso 9. Ofelia Rodríguez López, que nos acompaña también, es doctora en Humanidades por la Universidad Anáhuac de México, donde también obtuvo los grados de maestría en Humanidades y estudios de maestría en Teoría Crítica y licenciatura en Comunicaciones. Tiene 20 años de experiencia docente en posgrado y más de 30 años también en experiencia docente a nivel licenciatura, tanto en la Universidad Anáhuac y la Universidad Iberoamericana. La doctora Ofelia Rodríguez es miembro del Grupo de Estudios en Bioestética, que forma parte de la Red Internacional de Bioética y Estética de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos. José Antonio Valdés Peña, aquí a mi izquierda, es crítico de cine, investigador fílmico y docente cinematográfico. Cursó sus estudios en el Centro de Estudios Audiovisuales y la Universidad Iberoamericana. Colaboró también en la Cineteca Nacional entre 1998 y 2018 como investigador fílmico, curador, jefe de publicaciones y subdirector de información. Tiene una muy amplia experiencia como conferencista en diversas instituciones, comentarista de cine en varios espacios televisivos y radiofónicos, así como jurado en festivales internacionales de cine. Actualmente es el director de la Escuela de Cine y Televisión del CEC, el Pedregal. Y por último, presento a nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Alberto Argüello Gurnstein. Es doctor en Historia de la Cultura por la Universidad Iberoamericana, maestro en Artes Visuales y licenciado en Sociología por la UNAM. Alberto fue director del CENIDIAP del año 2000 al 2003, en cuya gestión destaca principalmente la creación de la revista Discurso Visual, que sigue hoy muy activa en línea. Como docente he impartido cursos en varias instituciones, en el Centro Nacional de las Artes, en la ENAP, en la Universidad Anáhuac, entre otras.
Su libro más reciente, antes del que vamos a presentar el día de hoy, se titula La distopía va, el temor al prójimo en la experiencia estética del terror invisible, pandemia, que fue publicado, me parece, en 2021. El doctor Argüello es investigador de tiempo completo del CENIDIAP. Sus líneas de investigación son historia y sociología del arte, arte regional e interartes. Bueno, y este libro que vamos a presentar el día de hoy es muestra de sus muchas líneas de investigación. Y bueno, le cedo la palabra a Alfredo, ya con tantos Albertos el día de hoy se me trabó ahí la lengua, porque es el autor también se llama Alberto Isaac. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Alfredo, nuestro director. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, hay que felicitar a Alberto por este excelente libro y porque nos trae, como siempre con él, hay la amabilidad de la prosa de Alberto y la riqueza de materiales que investiga y que nos comparte en sus obras. Es realmente un placer de lectura y además suscita muchas preguntas, muchas inquietudes, y eso es algo que hay que destacar siempre. Además, hay en este libro, y seguramente lo encontrarán ustedes en cuanto lo descarguen de nuestra biblioteca digital, descarga gratuita, por supuesto, es la sorpresa de encontrarnos con la figura de Alberto Isaac, a quien, si lo conocemos como realizador de cine, de películas muy importantes en la historia del cine mexicano, pero resulta no solamente eso, sino además ceramista, pintor, caricaturista, animador de la vida cultural de México por varias décadas, y además campeón de natación en México y en Estados Unidos, lo que le valió el mote de la flecha colimense, que me parece fantástico, ¿no? Y esta idea del gran nadador queda perfecto con el libro de Alberto, porque en realidad lo que él hace es seguir la pista de la práctica artística de Alberto Isaac, y es la idea de que es un pez en el agua o un pez en muchas aguas, que se va trasladando de una a otra sin ninguna dificultad, pasando de los distintos medios, ¿no? Y de ahí esta idea de lo transmedial, ¿no? Y el trabajo de Alberto sería ese, como dice el título, seguir el rastro de este fluir de la imagen en la práctica artística transmedial de Alberto Isaac. Y entonces con la imagen del pez, con la imagen del nadador, yo creo que nos queda muy claro por dónde va el libro, y el libro en realidad fluye la prosa, como decía al principio, de la misma manera, y eso es muy interesante y muy enriquecedor. La cuestión de la transmedialidad, de la interdisciplina y todos estos conceptos, otra de las virtudes del libro es que aparecen, pero justamente puestos en crisis, para no solamente decir esto es lo que se dice ahora y entonces vamos a acomodar a este artista que hacía tantas cosas en tantos medios bajo este rubro, sino más bien es decir, a partir de la práctica y de la investigación de esa práctica artística, descubrir qué utilidad tiene usar estos conceptos, de dónde vienen, por qué se usan, por qué tienen cierta carga actualmente. Pero todo esto lo hace Alberto sin que tenga ese peso y ese tedio, digamos, que puede haber y suele haber en los discursos académicos acerca de estos temas, sino más bien todo va surgiendo a partir de la investigación directa de la obra, del pasmo, del asombro, de la risa, porque también tiene mucho de este elemento irónico la práctica de Alberto Isaac, y el encontrar por qué hablamos de estos términos, si son útiles y de dónde van. Y para ello, para no extenderme mucho, quiero mencionar que en el libro, aparte de todo el recorrido por la obra de Isaac, hay un recorrido que hace Alberto en torno a las cuestiones principales de la historia, de la estética, de la historia de la investigación de las artes, que van ahí apareciendo a lo largo del libro, con gran soltura y con pepitas, ¿no?, de información, pepitas de oro, acerca de estos problemas, estos debates de la estética desde la Ilustración hasta nuestros días, ¿no?, con el giro romántico, con todos los giros a lo largo de la historia de la estética europea, burguesa, capitalista,
y cómo va llevando y va descubriendo la necesidad de encontrarnos con estos callejones sin salidas a los que nos conduce el seguimiento de la estética sin crítica, sin reflexión, y por el contrario encontrar en ellos enredos y entuertos que hay que ir resolviendo para no caer y quedarnos encerrados como investigadores, como investigadoras, como espectadores, como público, como productores artísticos, en estos mismos problemas que surgen de una misma manera en el propio discurso, ¿no? Y de sus determinaciones históricas, sociales, etcétera, y en cambio descubrir dónde está la riqueza de estos conceptos, dónde está la posibilidad de que esto se vuelva problema para la investigación en el sentido de que sean oportunidades para encontrar riquezas que no habíamos pensado. Y la figura de Alberto Isaac, en este sentido de la transmedialidad, ¿no? Que lo refiere, obviamente, Alberto también a la idea simplemente del hombre del Renacimiento, como se decía, o diríamos ahora persona del Renacimiento, alguien que entra a todo tipo de cosas, que lo hace con soltura, lo hace con destreza, con maestría, y se trata de encontrar entonces si hay aquí un núcleo estético o afectivo, conceptual, intelectual, que de lo que haría la investigación es ir descubriendo los avatares, recorriendo los avatares de este núcleo y encontrarlo en toda la práctica, en el cine, tanto como en la caricatura, como en la cerámica, como en todas las prácticas que tuvo él. Ahora, como decíamos, si conocemos, tal vez no conocemos la cerámica que realizó, no conocemos tal vez tanto de sus caricaturas, aunque ganó el Premio Nacional. Del cine, por supuesto, que es como más lo conocemos. Y para personas de mi generación, por lo pronto, el hecho de que sea el realizador del documental de las Olimpiadas del 68, realizador del documental México, es Fútbol México 70, ¿no? Pues ya lo pone cerca de nuestros corazones. Pero además todas las demás películas que realizó y además esta capacidad suya de estar en varios medios y de estar en, como no solamente el ejercer distintas disciplinas artísticas, sino más bien animarlas y borrar las diferencias entre unas y otras, ir pasando de una a la otra, tiene que ver también con sus relaciones sociales, ¿no? Su forma de estar en este medio cultural. Y, por ejemplo, en las películas, pues tenemos películas que no solamente son muy excelentes películas, sino que además provienen, ¿no? Ya es un ejercicio también transmedial, el hecho de que son historias, ¿no? De García Márquez, de José Emilio Pacheco, de Rulfo, ¿no? De esa traslación de la prosa de gran nivel de estos autores hacia películas, ¿no? Esa traducción, ese pasar de un medio al otro. Y ahí hay una reflexión también muy interesante de Alberto respecto del problema de la traducción, ¿no? Y que no es nada más decir, existe un medio y existe otro y hay alguien que lo pasa y lo vierte, ¿no? Es plantearse el problema de la traducción, de la traslación, ¿no? Como un ejercicio, una operación que no es nada más el cambio de un lenguaje a otro, sino que en ese momento se transforman ambos lenguajes y se va buscando esta práctica que me parece fundamental ahora en las investigaciones, no solamente estas, sino en todas, de ir pensando en la idea de desdisciplinar, como suele decirse, ¿no? Las artes y descubrir por qué está esa historia de las disciplinas y esa historia de las jerarquías, como decíamos, toda esta historia de la estética, de pensar que ciertas jerarquías que donde atribuimos que, por ejemplo, en la primera mitad del 18, la poesía está hasta arriba, la música hasta abajo, por una serie de virtudes y categorías que tienen que ver con la historia, con la cultura, con las determinaciones de clase, y en la segunda mitad del 18, para no ahondar mucho, es al revés, ¿no? Con el romanticismo la música pasa al primer lugar y se van acomodando, ¿no? Pero nunca se pone en cuestión por qué estamos hablando de disciplinas como si fueran algo ya perfectamente establecido desde antes y que aparte son inamovibles, ¿no? Nada más es cambiar las fichas en los ficheros. Y aquí, en esta práctica, sin entrar sin proponerse, ¿no? Poner en crisis todo este aparato conceptual histórico con el que cargamos todos y todas de la estética, lo hace en la práctica porque es como una necesidad que surge de la investigación misma y eso es lo que me parece a mí que lo hace más interesante y más rico, ¿no? Y yo creo que seguir todos estos avatares y seguir toda esta
este paso de un odre a otro, ¿no? Y esa transformación de la sustancia que estamos transformando de un medio a otro, como decía hace un momento, tiene que ver con la idea de crear una obra de arte total, una práctica artística total, aplicando todos los sentidos, echando mano de todos los medios y afectar todos los circuitos, todas las componentes de estas prácticas, ¿no? Y llevar esta transmedialidad, decíamos, vivida también en su círculo social, en sus relaciones, para de modo tal que él mismo como artista, como persona, se convierte en un nudo transmedial que irradia, ¿no?, hacia todo lo que lo rodea. Y hay una reflexión que aparece, una cita que hace Alberto que me parece fundamental, por el momento que vivió Alberto Isaac, esto de la llamada ruptura y demás, y toda esta animación cultural de México en los 60 sobre todo, que alguien lo describe como un espíritu trashumante sin aspavientos ni estrépitos. Y eso es perfecto para ver lo destacado de Alberto Isaac en referencia con todos los berrinchudos y genios y demás que abundaban entonces. Esto es otra cosa, esto está en otro lado, en otro nivel, en otro registro, y la práctica también lo demuestra, ¿no? Es otro tipo de práctica que no está, que está saliendo de estos mismos cánones de la genialidad y demás, ¿no? Y eso me parece también muy rescatable. Y hacia el final hay una rememoración de Alberto Isaac, y que dice que para él era esto de estar pasando de un lado al otro y de ir como pez en el agua, es como la idea esta de ir caminando y a la vez tarareando y oliendo alrededor, recordando y removiendo todo en la cabeza a un mismo tiempo sin dificultades. Y eso es el punto, yo creo, clave de esta práctica tan rica, tan interesante, tan fértil, aunque, por supuesto, para los que estamos viéndolo de fuera, sea como casi tan fácil como chiflar y tragar pinole, ¿no? Es probablemente muy complicado, muy difícil, pero cuando se están moviendo así, con esa naturalidad, como pez en el agua, resulta que no, ¿no? Entonces, pues nada más felicitar, invitarlos a que revisen el libro, que es interesantísimo, y además decía que no es nada más para esta investigación que hizo Alberto, esto lo ha estado trabajando Alberto ya en varias otras publicaciones, esta manera de abordar las cosas y cómo el material de la investigación es el que dicta, ¿no?, el marco conceptual, los cambios y los ajustes y los desbordamientos, ¿no? Y aquí hay mucha materia para reflexionar en nuestras propias prácticas, en nuestras investigaciones, en nuestros trabajos, las cosas que promovemos, y seguramente habrá una muy buena discusión, muchas cosas interesantes y ricas que considerar. Entonces, pues nada, felicidades, Alberto, y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Creo que esta idea del nudo transmedial que destacas un poco presenta esta potencia de abordar un autor y también una serie de disciplinas que se cruzan. Es decir, Alberto Isaac, que sirve como para analizar tanto la carrera de un personaje que abarca todos estos medios, pero también a partir de él hacer un análisis de cómo las disciplinas pueden mezclarse. Creo que es muy interesante esa perspectiva del libro del doctor Argüello. Le doy la palabra, doctora Rodríguez, por favor. Okay. Buenas tardes a todos. Agradezco al doctor Alberto Argüello y a las autoridades del Centro Nacional de las Artes por la invitación a hablarles de este magnífico libro. Tendría tanto que decir sobre él que prefiero ser breve e invitarlos de verdad a sumergirse en sus páginas. Vale muchísimo la pena, es un libro muy valioso. Entonces, bueno, pues estas son mis sencillas reflexiones. Alberto Isaac, conocido como el Güero, es un hombre del Renacimiento, en el sentido de sus múltiples intereses y ámbitos de desarrollo. Su apuesta creativa tan pronto pasa por la pintura para migrar a la cerámica, al cine y a la caricatura. Es un creador multifacético, poco conocido, poco valorado y tal vez para muchos considerado un creador menor. Es aquí donde entra el espléndido trabajo de Alberto Argüello, quien nos propone interpretar la obra de Isaac como un gran montaje, como una maquinaria estética no lineal,
sino al interior de un flujo permanente, una dialéctica inestable, en transición, inacabada, abierta. A lo largo de las páginas de este texto podemos acercarnos a un Isaac outsider, a un inconformista, una especie de flaneur benjaminiano, cuya creación discurre con libertad, sin compromiso, más que con sus propias ideas. Un hombre de amplísimo capital intelectual, interesado en el diario acontecer internacional, nacional y local, así como en su génesis. El contexto en que Isaac inicia su proceso creativo es el de las décadas de 1940 a 1960, donde los temas que habían constituido la identidad nacional se estaban agotando. Económicamente había un desarrollo estabilizador. Los medios de comunicación se hallaban bajo censura, mientras que las artes plásticas estaban siendo espoleadas por las diversas vanguardias europeas. El nuevo cine independiente de ruptura estaba despegando en los años 60 y al cual Isaac se sumó con una propuesta novedosa, humanista, humorista y jovial. A través de 4 capítulos, Alberto Argüello demuestra, pues, que la obra de Isaac es necesario verla en conjunto, comprendiendo su impacto en el medio cultural mexicano, en el contexto de la denominada ruptura de los años 50 y 60 del siglo pasado. De paso, Argüello nos propone transformar nuestra experiencia como receptores de la expresión artística, una experiencia que nos descoloque y nos permita abandonar los mecanismos unidireccionales de abordaje del arte. Para lograr lo anterior, Alberto Argüello nos ubica más allá del giro lingüístico que privilegia la textualidad de la obra y del giro visual de la época poslingüista, para señalar que la mejor forma de aproximarnos al trabajo de Isaac es bajo la perspectiva de Thomas Michel, quien afirma que todos los medios son mixtos y todas las representaciones son heterogéneas. Combinan diferentes códigos, convenciones discursivas, canales y modos sensoriales y cognitivos, lo que permite comprender que no existen artes puramente visuales o verbales. Entonces, cito al autor, ni giro lingüístico ni giro visual, sino un remolino dialógico, transgresor, involuntario e ingobernable, un flujo permanente. La apuesta artística de Isaac transcurre entre la transmedialidad y la intermedialidad, entre la transmutación de un medio expresivo a otro y la copresencia de una o varias expresiones mediales en una misma manifestación artística. Y Argüello nos demuestra, con una gran solvencia teórica, que aquello que pone en relación toda la obra de Isaac es el fluir de la imagen, cuyo principio de migración o bisagra transmedial, como así lo llama él, es más que imaginación, es más que extrapolación, es más que ritmo e incluso que montaje, es una metaforicidad que conduce a una interpretación para abordar un arte en términos de otro. Otra gran sorpresa que encontramos en este texto es el puente metafórico que el escritor tiende entre la obra de Balzac y la obra de Isaac. A partir de ello propone los 4 registros de creación que desarrolla ampliamente y con gran soltura y humor en el último capítulo. 1. Lo privado. 2. Patria y matria. 3. Historia e historias. Y 4. Cultura. Es aquí donde podemos ver claramente en la obra de Isaac cómo tanto la experiencia visual como la verbal se hallan entretejidas, donde lo visible y lo decible comienzan a parpadear y a confundirse en la composición. En otras palabras, presenciamos cómo se dan la intermedialidad y la transmedialidad en la máquina estética de Isaac. Alberto Argüello nos presenta parte de la obra de Isaac con toda su sencillez y franqueza, lo que no entra en contradicción con su complejidad temática, y nos perfila una mirada, la del artista, crítica, marcada por la inquietud creativa y la celebración de la vida. Así pues, lejos de la especialización y de la separación de manifestaciones artísticas propias del modernismo con su espíritu clasificador, el escritor nos propone un borramiento de los lindes, un trasvase, un acercamiento en clave integral en términos de una maquinaria estética e insiste
Es necesario estudiar la obra de Isaac como un todo y reintegrarla al uno primordial. En síntesis, la obra de Isaac es un río con constantes cambios de rumbo. En términos heracliteanos, tal vez un rizoma con nuevas e infinitas conexiones, en clave leuciana. Es una obra aún por descubrir, a la que Alberto Argüello ha otorgado Carta de Ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que la lectura fina que realizas permite justamente descolocar a Isaac, como se hace en este libro del doctor Argüello, de los reflectores solo del mundo del cine, ¿no? Y este ejercicio de desjerarquización de las artes o de las disciplinas, pues resulta muy potente también en tu visión, ¿no? La perspectiva como filosófica también que aporta la lectura de Argüello. Muchas gracias por estaremos conversando más adelante. Ahora cedo la palabra al doctor Valdés, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, leer el libro de Alberto me despertó muchos recuerdos muy padres de una persona que tristemente no conocí por el tiempo, el maldito tiempo siempre, ¿verdad? Yo empiezo a estudiar cine en el año 94, me relaciono con mucha gente del medio a partir del 95 y sabíamos de la existencia de Alberto Isaac. Desde luego, la primera película que yo vi ya dentro de mi escuela de cine fue En este pueblo no hay ladrones, que pues ahora la usamos como una película de trivia, ¿no? A ver, encuentre usted al famoso en pantalla, porque pues ahí están todos los amigos de Alberto Isaac. Nos tocó ver el estreno de Mujeres Insumisas, por ahí del año 96, aquí en el extinto Cinemark del CNA. Y luego una tarde del año 98, que yo estoy trabajando con el doctor Alejandro Pelayo en una escuela de actuación, dando clases de cine, de pronto el doctor se levanta muy, muy rápido y me dice, me tengo que ir porque se murió el güero Isaac. Me acuerdo que fue una tarde de viernes, una tarde lluviosa, y conforme fueron pasando las horas nos fuimos enterando de cómo había sido. Él sale del aeropuerto allá en Colima y en pleno vuelo fallece. Entonces ya lo recibe su hijo, Claudio, lo recibe pues ya fallecido, ¿no? Entonces a mí se me quedó mucho ese recuerdo pues de una muerte muy poética, ¿no? Me acuerdo luego Pancho Sánchez, Jaime Humberto Hermosillo decían, no, pues es que el güero se quedó en el cielo, ya no bajó, ¿no? Entonces, a partir de ahí y a partir de, sobre todo, un texto que me gusta mucho, un texto en la revista Tierra Adentro, en alguna de las revistas Tierra Adentro, que escribe el maestro Leonardo García Tsao sobre Alberto Isaac, pues muchos de nosotros que estábamos estudiando cine nos empezamos a meter un poco a la obra o un mucho a la obra de Alberto. Desde luego, pues han sido muchos años para poder concretar la visión en conjunto de su filmografía, que es una filmografía que en buena medida está relacionada con la producción de cine estatal a partir de los años 70, sobre todo en los 60 producción privada, en los 80 un híbrido entre Estado y producción privada, y finalmente regresando a los 90, Mujeres Insumisas, pues una producción completamente del IMCINE. Entonces, bueno, eso propició que fuéramos viendo películas desde las muy famosas como En este pueblo no hay ladrones o El rincón de las vírgenes o Tívoli, hasta pues películas un poquito más oscuras como Las noches de Paloma, que es un muy interesante ejercicio de cine erótico por parte de Alberto Isaac, o Tiempo de Lobos, que es una película filmada en 16 milímetros y con un muy buen reparto donde están Gonzalo Vega y el maestro Gómez Cruz, una película sobre la migración, sobre los migrantes que regresan a México, pues diría Alberto Isaac, a farolear los dólares, ¿no? Entonces, esta obra de Alberto Isaac y el libro de Alberto me gustaron mucho porque me hicieron revalorar
mucho de esto que podemos nosotros ahora compartir a través de la distribución del libro electrónico que estamos presentando el día de hoy. Por ejemplo, bien lo dice Ofelia, Alberto Isaac es considerado un cineasta menor, es decir, no se le menciona como al maestro Felipe Casals o a Arturo Ripstein o a Jaime Humberto Hermosillo. ¿Por qué no? ¿Por qué no se le menciona? Bueno, porque Alberto tocó temas y los tocó de ciertas formas que no son precisamente la academia, ¿no? Por ejemplo, es un cineasta enamorado del tema de la iniciación amorosa, de la iniciación sexual. Ahí está Mariana, ahí está Los días del amor, y es un tema que pues no a mucha gente le importa. Ahora las nuevas generaciones andan mucho detrás del famoso género del coming of age, ¿no? Que nos preguntan y le decimos, bueno, eso existe desde el siglo XIX y se llamaba el Bildungsroman, ¿verdad? Pero si ustedes le quieren decir coming of age, pues bueno, vean Mariana, vean Los días del amor. Ahí tenemos a un gran cineasta que hablaba de ello. Tenemos por otro lado un cineasta que presenta la historia de nuestro país de una forma muy interesante, Alberto lo pone en su libro. Tenemos, por ejemplo, una visión nostálgica, melancólica, erótica, musical como es Tívoli, y tenemos una visión negra, en blanco y negro y profundamente trágica de la Revolución Mexicana como es Cuartelazo, que es una de las grandes películas de Alberto Isaac. Tenemos a un cineasta que es capaz de hacer divertido a Juan Rulfo, aunque ustedes no lo crean. Siempre uno anuncia en la clase, la próxima semana vemos a Rulfo, inmediatamente los alumnos empiezan a contraerse pensando que van a ver un mundo de fatalidad y les avienta uno el Rincón de las Vírgenes y no saben qué sorpresa se llevan, ¿no? La unión de dos cuentos muy divertidos del Llano en Llamas, quizá los dos únicos divertidos, el día del derrumbe y Anacleto Morones, que Alberto Isaac convierte en una celebración de la vida, de la sexualidad, de la picardía y también de la mala leche, ¿cómo no? Desde luego que sí. Es capaz de hacer que una novela tan dura como Batallas en el Desierto, que termina diciendo de ese horror, ¿quién puede tener nostalgia?, a convertirla en Mariana y en una celebración del primer amor que nos acaba marcando de por vida, para bien o para mal, ¿no? Entonces los temas de Alberto Isaac son muy ricos, quizás su estilo cinematográfico no fue nunca muy depurado, Alberto tiene tomas desordenadas, no es una estética muy cuidada, pero eso no le importa el contenido y le importa la familia que fue concretando a lo largo de sus películas, ¿no? Por ejemplo, la familia donde estaban Lucero Isaac, que fue su directora de arte, su escenógrafa y también su compañera de vida durante cierto tiempo. Claudio se empieza a incorporar como su asistente de dirección. Teníamos siempre la presencia del gran actor Héctor Ortega, que lo acompaña en la mayor parte de las películas. Y bueno, Carmen Salinas, Alfonso Arau, Lin May, y bueno, muchísimos otros actores que formaron una familia artística alrededor de Alberto Isaac. Entonces, leyendo el libro que presentamos hoy, yo me sentí muy a gusto porque estoy ante un acto de justicia. Estamos muy acostumbrados a estar ante los actos de injusticia, ¿no? De los directores que en una historia del cine mexicano o en una historia del cine mundial no merecen ni medio renglón en toda una enciclopedia. Y creo que aquí lo que hace Alberto a través de todo este estudio que ya Alfredo definió de una manera muy, muy padre y muy rica, de mostrar al Alberto Isaac cineasta, ceramista, pintor, caricaturista, autor de estos retablos que son divertidísimos también, y que, pues bueno, en la caricatura el propio Alberto también era Alberto, ¿no? Me acuerdo mucho de varias, pero algunas son memorables. Una de ellas, un crítico de cine que se está muriendo y el padre le está dando la extrema unción y entonces le dicen, padre, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Y dice el padre, siempre odié el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Y entonces el crítico se llamaba Emilio Tsao Turrent, hablando en términos de Emilio García Riera, Leonardo García Tsao y Tomás Pérez Turrent, que eran grandes amigos de Alberto, ¿no? Entonces es una. La otra, me acuerdo mucho de un par de personas en situación de calle que están pidiendo dinero y pasan y les avientan monedas y uno dice, yo soy limosnero, y el otro dice, yo soy director de cine, ¿no? Entonces, con un sentido del humor muy particular, con muchos amigos que dejó y que, pues bueno, quienes nos atrevimos a preguntar
preguntar y nos atrevimos a meternos en la vida de los demás, pues conocimos muchas anécdotas de Alberto Isaac. El libro de Alberto es un acto de justicia, es un acto que, si bien sale de una institución tan maravillosa como es el CENIDIAP, a la gente de cine esto le va a causar una conmoción enorme, porque no se ha hecho un estudio sobre un director de cine en México como lo está haciendo Alberto. Y además de un director que, les digo, le ha costado mucho trabajo que su obra esté disponible y que su obra sea valorada. Así que bueno, yo los invito por los canales oficiales, por ejemplo, Filmin Latino tiene mucho de la obra de Alberto Isaac disponible para que la puedan conocer, la puedan recuperar o reencontrarse con ella. Además, la gran mayoría de las películas que produjo Alberto con el Estado están restauradas, por lo tanto, la imagen, la calidad de imagen y sonido es nítida, perfecta, y podemos apreciarla realmente como es. Digo, la primera vez que vi Las noches de Paloma la vi en un VHS casi en blanco y negro, ¿no? Bueno, ya tenemos buena copia de Las noches de Paloma. Entonces, bueno, yo los invito a ver eso, a ver la obra de Alberto Isaac en cine y desde luego pues a leer y a difundir el libro de Alberto, que de verdad es, como les digo, un acto de justicia a un grande del cine mexicano que tenía un gran sentido del humor, que era un tipo guapo, era un tipo, yo tengo amigas investigadoras que dicen, lo único que podías esperar de Alberto Isaac es que te hiciera caso, pero no pasaba. Entonces, pues bueno, un hombre guapo, atractivo, deportista, enamorado del cine, enamorado de la cultura, de la vida, que su vida y esa emoción están en su cine, y bueno, pues ahora a través del libro de Alberto también se van a disfrutar muchísimo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, por este retrato tan rico, tan amplio, más desde la cultura fílmica impresionante que tienes. Y resalto esto último que dices, el acto de justicia que implica este libro y la ventaja de que esté disponible para su descarga, y la posibilidad de no solo conocer al Isaac desde el cine, sino los cruces justamente que propone el doctor Argüello a partir de su libro. Entonces, le doy finalmente la palabra al doctor. Muchas gracias. Pues en primer término agradecer a los comentaristas sus observaciones, sus puntos de vista sobre este trabajo, ¿no? Creo que sí es hacerle justicia a Alberto Isaac por bueno, a mí me fascinan cuando conocí estas películas de Alberto Isaac, me fascinaron en su momento, las vi en el cine, algunas de ellas, desde luego no las primeras. Pero otra cosa sí muy importante en el fondo del Estanquillo, del Museo del Estanquillo, en el fondo Carlos Monsiváis, están más o menos como unas 11,000 caricaturas, ¿no? Entonces uno decía, bueno, ¿a qué horas, no? ¿A qué horas se daba tiempo de pintar, hacer cerámica, hacer películas? Bueno, como se ve también en el libro, guionista para otras películas, actor también, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué horas, no? Bueno, yo creo que no tengo mucho que agregar después de 500 y tantas páginas, pero bueno, yo resumiría, en realidad son 2 capítulos. Una es una primera parte de esta reflexión teórico-metodológica, y la segunda parte, que es el capítulo 4, que es el grueso del análisis sobre la obra de Alberto Isaac, y esta estructura como que le di, digamos, de este paralelismo entre la comedia humana de Balzac y la humana comedia de Alberto Isaac. Esos 4 grandes capítulos. En términos teóricos, metodológicos, creo que lo que me fui descubriendo poco a poco fue este término de la transmedialidad. En efecto, desde que presenté el proyecto al CENIDIAP, no sé si estoy balconeando al Consejo Académico, pero me regañaron, pero es que no explicas lo que es la transmedialidad. Digo, no, pues es lo que voy a investigar, ¿no? Entonces creo que el resultado de esta indagación teórica fue estos 3 primeros capítulos,
donde el meollo del asunto es quería entender, bueno, cómo se pasa de un medio a otro, cómo se trasvasa, cómo se da esa de un medio a otro, esta medialidad. Y bueno, dio lugar a términos chistositos como la remediación, que es de un mismo medio al mismo medio, la transmedialidad de un medio a otro medio, la intermedialidad, cuando interactúan los diversos medios. Y bueno, en síntesis, bueno, el proceso, incluso a nivel mental o de la producción artística, es esto que en un capítulo llamo la interpretación metafórico-sinestésica, que no es propia, digamos, de Alberto Isaac, sino es propia de muchos artistas, como Einstein, por ejemplo, que tenía esta facilidad, como decía Alfredo Gursa, de chiflar y tragar pinole. O sea, no quiero decir que Alberto Isaac era el único, sino se suma, y eso sería parte también de la revaloración del trabajo de Isaac, se suma a otros artistas, también como Pasolini, que tenía esta facilidad de hacer estos trasvases, ¿no? Del contenido del tercer capítulo, creo que me gustaría resaltar estos aspectos de la estética que se ve, digamos, en su pintura y en su cerámica, en sus caricaturas, esta idea de que lo bello no es lo estético, o sea, lo estético no es necesariamente lo bello, por eso juega con estas imágenes que vemos en sus pinturas, yo la clasifico como una pintura naif, expresiva, gestual, pero le da esta facilidad de romper estos esquemas de la pintura realista, ¿no? Esta maquinaria estética también que toca todos estos medios expresivos, también era para mí importante ver, o sea, con qué contaba, cuál era el capital cultural y artístico de Alberto Isaac. Y bueno, todo esto se refleja en tres términos que yo destaco, ¿no? Que sería el humanismo, el humorismo y la jovialidad, ¿sí? El humanismo es esto que se le llamó muchas veces a Isaac, que era un hombre del Renacimiento, ¿no? Otros epítetos que se le daban era el colimense universal, porque bueno, pese a que regresa a Colima en los últimos años de su vida, pues sigue mandando caricaturas a la Ciudad de México y tiene una visión sobre lo que es el cine nacional e internacional, etcétera. Entonces, pues, y aparte de sus prácticas artísticas, ¿no? Del humorismo creo que también es interesante subrayarlo, porque bueno, también las gentes que lo conocieron dicen que era súper chistoso, ¿no? Y que era siempre uno estaba muy contento, muy alegre, o riendo a cada rato con él. Y hay algo que comenta Carlos Monsiváis, es un humorismo que no es destructivo, ¿no? Es un humorismo que tiene un sesgo crítico y moralizador, ingenioso, dice, como el de Molière, sin sarcasmo, sin destruir a la persona, ¿no? a la situación a la que está refiriendo, ¿no? Y en cuanto a la jovialidad, también es algo que las personas que lo conocieron, es esta energía creativa que tenía, hasta, digamos, en la última etapa de su vida, pues era muy productivo, era también un referente en la prensa local en Colima, y esta energía también se refleja en aquello que mencionaba Alfredo, que nos hace más cercano, la película que hizo el documental sobre las Olimpiadas del 68. Ahí, bueno, abuso del lector, pongo una cita como de 3 páginas, donde se contempla todos los compromisos o todo lo que implicaba en andamiaje para captar simultáneamente todas las actividades de la Olimpiada, que le mereció al documental a ser postulado para el premio Oscar de documentales. Entonces es una obra muy valiosa, ¿no? Sobre el 68 hay una disputa ahí, porque algunos han comentado que por qué no renunció a hacer el documental, dado los acontecimientos del 68, que su concuño, Abel Quesada, puso una caricatura en Excelsior con todo en el fondo una tinta en negro, y como signo de protesta. Y al pasar los años, y esto lo menciono también en el libro,
él tuvo una especie de mea culpa, un sentimiento de pues, ¿qué hice? Y dejó apuntes sobre una película que iba a filmar sobre el 68, como reivindicando o retomando o cuestionando los sucesos del 68. Ya desafortunadamente no la pudo realizar porque quedó el guión, me parece que lo tiene Claudio Isaac. En cuanto al humorismo también, y lo ha comentado magistralmente José Antonio Valdés, este humor, el erotismo, la picaresca que vemos, si ustedes hojean el libro, también en la caricatura es muy chistoso, ¿no? Estas alusiones a pues, los grandes temas que en su momento él vio transformarse, ¿no? Digamos, la crítica que hace al machismo, el elogio, el señalamiento que hace sobre el empoderamiento de las mujeres, que no solamente lo hace en la caricatura, sino en la película esta de Mujeres Insumisas, que parte de una historia que no viene de un libro, sino de un suceso que ocurrió verdaderamente en Colima, que le acarreó muchas enemistades, los aludidos, los maridos abandonados, se enojaron con Alberto, y bueno, fue todo un lío, ¿no? Pues creo que sería lo que podría comentar, bueno, el desglose que hizo también la doctora Ofelia Rodríguez, estos capítulos donde hablo sobre la mujer, donde, bueno, refiero el esquema isaquiano, que le llamo yo, basado en el esquema balzaquiano, donde él habla sobre la mujer y el hombre, signos y entresijos, digamos en hombre, la mujer y el hombre, la patria y la matria, o la tragicomedia mexicana, que se divide en tres partes, que es el sistema y la clase política. Aquí estamos viendo algunas caricaturas donde hace crítica al mayoriteo, al dedazo, a todas estas prácticas priistas, el sistema y la clase política, el Distrito Federal, la matria refiriéndose a los sucesos que él va captando en Colima, venturas y desventuras regionales, porque también hace caricaturas sobre Yucatán, sobre Coahuila, etcétera, ¿no? El siguiente capítulo, que es la historias de nota roja, donde habla de temas desde la conquista, desde las culturas prehispánicas, la conquista, la Revolución Mexicana, en esta magnífica película en blanco y negro que comentaba José Antonio Valdés, que es ahí donde conocí a José Antonio Valdés, porque hubo una presentación en la UNAM donde él figura como comentarista, y bueno, excepcional su análisis sobre la película. Y bueno, también en lo que se refiere al cine, también creo que desafortunadamente en YouTube no está a veces completa la película, pero siempre empieza Alberto Isaac con una epígrafe, y no recuerdo, creo que si no me equivoco, en la de Cuartelazo, nos presenta una frase empieza con ¿cómo se llama al principio? Bueno, una frase al inicio de la película, epígrafe, perdón, Alberto Isaac retoma a Hegel, donde menciona que lo único que nos enseña la historia es que el hombre no aprende nada de la historia. O, en términos más estrictos, lo que dice Hegel, lo que la experiencia y la historia enseñan es que jamás pueblo ni gobierno alguno han aprendido de la historia, ni ha actuado según doctrinas sacadas de la historia, lo cual nos mete en crisis a los que estudiamos historia, definitivamente, ¿no? Y bueno, en ese mismo capítulo de historias y nota roja, bueno, está el 68, las Olimpiadas, el Mundial de Fútbol, y películas basadas en la nota roja, como la película de Maten a Chinto, que es a partir de un suceso de nota roja que ocurrió en Manzanillo. Y el último de la cultura, vista como un outsider, por Alberto Isaac, donde incluso que pasó una caricatura donde él se refiere a cómo la pintura joven se burla de los grandes maestros del muralismo, y hay otra donde él aparece con una resortera echándole piedras a una casita de madera que dice La Mafia, que eran los artistas consagrados. Y bueno, lo divido en religiosidad, religiones, mitología, artes plásticas, cinematografía, cine, espectáculos, deportes, filosofía y filósofos, ciencia y la zoología fantástica, de los cuales también vemos por aquí en el video una pintura, ¿no?
Pues finalmente también traté un poco de retomar esta cuestión al final, en las notas finales, la conclusión la llamé delta, que es dar lugar, pues como un delta de un río que considero que la mía es una interpretación, puede haber otras, ahí está la obra de Alberto Isaac. Recaditos, donde menciono, bueno, recaditos es una cosa que acostumbraba a poner al calce de algunas caricaturas Alberto Isaac para comentar, dar mensajes y algo que no tenía que ver con la caricatura, y lo utilizo aquí para poner aquellos homenajes que en vida y post-mortem se le hicieron a Alberto Isaac. Bueno, pues finalmente agradezco a Socorro Arce, una académica y promotora de la cultura y el arte en Colima, que fue la que me despertó la curiosidad por conocer a Alberto Isaac. También agradezco la amabilidad que ha tenido siempre conmigo, Claudio Isaac, su hijo, que tuvimos algunas conversaciones sobre pues, este lado familiar humano de su padre. Fue difícil contactar a Julieta San Juan, ya es una persona mayor, pero pude cruzar algunas palabras por vía telefónica. Agradezco a Jorge y Cris Escribano, sus hijos de Julie, que me pusieron en contacto con ella brevemente. Fue muy breve en realidad, pero bueno, a través les mandé, tuve que hacer un guión de entrevista que me ayudaron agradezco que la contestaran por la experiencia y la cercanía que tuvieron con Alberto Isaac. A Enoque Santiago también en ese momento, director del Museo del Estanquillo, donde les digo me facilitó tener contacto con estas caricaturas. De 11,000 caricaturas, es un mundo impresionante. Yo nada más hice un muestreo ahí de lo que pude. Digo, no voy a… Incluso tengo un pendiente ahí que lo menciono, no, todas sus caricaturas y comentarios sobre cuestiones internacionales, pues no las toqué realmente. Al artista plástico, un agradecimiento al artista plástico Octaviano Rodríguez Cadena, que me estuvo apoyando con algunas cosas, localizar obra ya desde Colima. Y finalmente también, bueno, un agradecimiento a las lectoras de esta obra, Mariana Durán Payán, Guillermina Guadarrama, que hicieron algunos interesantes comentarios. Me faltó poner en los agradecimientos oficiales que los errores que todavía siguen estando ahí, bueno, son responsabilidad mía o que no les hice caso. Bueno, a nivel institucional, bueno, también mi agradecimiento o reconocimiento, digamos, en este espacio propicio para la investigación, para la libertad de investigación, que es este dichoso espacio del cual disfrutamos los investigadores, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que dirige Lucina Jiménez, a nuestra subdirectora general, Mónica Hernández Riquelme, también a nivel de este esquema institucional, Carlos Guevara Mesa, recién terminó su gestión como director, la coordinación editorial de Alfredo Gursa González, ahora nuestro flamante director. También, bueno, finalmente mi reconocimiento a Carlos Martínez Gordillo y Sol Álvarez por el cuidado de la edición, Yolanda Pérez Sandoval por el diseño y formación, Virginia García, Vicky, por la coordinación de difusión. Mi agradecimiento también a toda esta estructura del Canal 22 y del Centro Nacional de las Artes. Finalmente, pero no en último término, sino también en un plano principalísimo, también mi agradecimiento. La portada del libro es una fotografía de Lucero Isaac, o Lucero Rueda, que también nos la proporcionó Claudio Isaac, le agradezco por este gesto, y bueno, también es, digamos, fue durante muchas películas de Alberto Isaac fue su directora de arte, también ella fue la primera esposa de Alberto Isaac y también contribuyó con otros cineastas. Pues eso sería todo de mi parte, no sé también si hubiera preguntas o algo. Sí. Muchísimas gracias, doctor Alberto Argüello, creo que siempre es muy interesante escuchar a los
los autores contar un poco el tras bambalinas de los libros. Este libro que es gigantesco, creo que representa un personaje que es gigantesco y también detrás hay una investigación gigantesca, ¿no? Entonces, un poco escuchar cuáles fueron tus rutas, tus decisiones, la decisión de qué conceptos o claves de interpretación decidiste sobre otros o cuál fue el camino que te llevó. Creo que es un placer poder escuchar estas tramas detrás de los libros, ¿no? que llegan a nuestras manos así. Creo también que cumple con la idea de Delta, que está en el mismo libro, como una apertura de interpretaciones. Aquí por lo menos tuvimos 3 primeras lecturas muy potentes, interesantes. Por parte de Alfredo, quizá un análisis de cómo funciona la prosa, cómo funciona el texto, cómo está estructurado, qué claves de análisis en términos de historia de la disciplina estética, de lo transmedial, en fin, ¿no? Como un análisis del libro como un todo, ¿no? En la visión de la doctora Ofelia tuvimos una perspectiva más de las categorías de análisis, de la forma en la que se amplió la figura de Isaac a una figura tal vez un poco underground y qué formas o qué estrategias se utilizaron para llevar a cabo esta operación, cómo funciona ya sea el giro lingüístico visual o más bien, como dices, la bisagra, ¿no? Transmedial, la lectura que José Antonio nos aportó, como decía, más desde la cultura, el papel de Isaac en la cultura fílmica mexicana, ¿no? También su participación en el IMCINE como primer director, en fin, este papel que quizá no estaba del todo analizado antes de la publicación de este libro. Y bueno, pues eso, creo que funciona como un delta. El libro abre muchas lecturas, nos mete en el mundo muy rico de la pintura y la caricatura de Isaac, que son menos conocidos. Yo recuerdo una caricatura muy ácida en el momento en el que Jodorowsky estaba siendo censurado por una obra de teatro que se llamó La Ópera del Orden, y se cerró la obra de teatro y salió una caricatura de Alberto Isaac con Jodorowsky en una pila, siendo quemado como una bruja, ¿no? Peredo, que era el encargado del departamento censor, ahí burlándose, vestido, también salía por ahí Alberto Gironella burlándose, vestido en su túnica religiosa, y me parecía como muy potente la forma en la que con el trazo, los personajes y una serie de palabras, hacía un resumen un poco de ese ámbito que Alberto describe muy bien en su libro, que es esta confrontación entre artistas y estas discusiones de qué era transgredir los valores culturales, la tradición, y qué estaba en juego ahí, ¿no? En una pequeña caricatura lo logra, y si hojean el libro antes de leerlo, pueden tener esta primera visión fresca del humor de las caricaturas de Isaac, que luego describe a profundidad el doctor. Bueno, nada más esos comentarios breves, más bien para abrir preguntas. No sé si aquí mismo en la mesa, en el público, hay alguna pregunta que le quieran hacer, aprovechando que tenemos aquí al doctor Argüello para abrir la conversación y continuar con esta imagen de el delta de Alberto Isaac. ¿Sí? Alfredo. Gracias. Nada más una pequeña reflexión acerca de lo que mencionaban mis colegas aquí en la mesa, sobre esta idea del que no se le reconoce, ¿no?, como cineasta de gran calado, o su trabajo como pintor, como ceramista, por supuesto, no aparece en los libros, ¿no?
Pero yo creo que tiene que ver con lo que decía José Antonio. Esta idea del coming of age, ¿no? Que es increíble que tengamos que usar una palabra así, ¿no? Bueno, es la educación sentimental, ¿no? Y es desde el 18, ¿no? Es increíble. Pero yo creo que se relaciona justo esa idea, ese abordaje desde la educación sentimental como tema. Entonces, en el cine de Isaac, ese es el tema, ¿no? Y no solamente como el Mariana, o sea, el primer amor, sino también la educación sentimental de estas mujeres insumisas, en el momento en que cambian, ¿no? O del macho de cinto que está ahí atrincherado en el hotel y enfrentándose al ejército federal él solo, etcétera. Todas estas cuestiones de la sentimentalidad. Y en toda la obra de Isaac, una posible ruta de acceso, de investigación, de preguntas sería cómo aparece entonces esta reivindicación de la sentimentalidad, considerando que en toda esta historia, con todas estas determinaciones de la estética occidental, burguesa, capitalista, etcétera, machista, la sentimentalidad aparece como una cosa justamente en un registro menor, ¿no? Algo de lo que hay que desembarazarse para llegar a las grandes alturas de lo excelso, lo sublime, etcétera. Y cómo se relaciona con lo que Alberto discute en estas páginas sobre la intencionalidad, la inspiración y moverse en los medios, ¿no? De uno a otro, y cómo están imbricados, ¿no? Y justo como imbricados como las escamas de los peces, para volver con la figura que va a ser la dominante. Deberíamos tener un pez ahí, como dios tutelar de esta mesa. La sentimentalidad reivindicada y la manera también de abordarla, como esto por ejemplo también esa manera de realizar las películas, ¿no? No es no es Wes Anderson, ¿no? Que va a estar al último segundo, cada cosa tiene que estar en su lugar y si no nos regresamos o no la sacamos, ¿no? Es más libre, más como desparpajo, ¿no? Y que tiene que ver también con esa caracterización que cita Alberto, que yo dije también de este trashumante, dice, sin aspavientos ni estrépitos, ¿no? Es en otro tono y es también probablemente una reivindicación de esta manera menor de hacer las cosas, pero no para decir que vale menos, sino que es otra manera, en otro registro, y que ahí es donde puede estar. Y se me ocurre por lo que dice finalmente Alberto, respecto de este humor que no agrede, no es sarcasmo, no es de destrucción, es un humor más bien en el que se comparte, ¿no? Con el público, con las personas caricaturizadas, se comparten las debilidades, las flaquezas, el hubris, ¿no? Del que todos somos afectos, ¿no? Es una manera de vincular, de compartir en este otro tono, ¿no? Es usar otro tono, otros lenguajes para celebrar, sí, la vida, ¿no? En todos sus aspectos y participar de ella, animarla, ¿no? Entonces, pienso eso, es la sentimentalidad, cómo aparecería en todo esto, ¿no? Entonces, Alberto, ¿sí has considerado algo de eso? ¿Era pregunta? Estaba muy largo. Para otro libro de 500 páginas. Otro libro de 500 páginas. Bueno, creo que esto se resuelve en parte, en gran medida, en el capítulo del hombre y la mujer y el hombre, signos y entresijos, así como que son estas incógnitas que deja anotadas Alberto Isaac, ¿no? Esta cuestión del romanticismo, él en algunas caricaturas muy simpáticas hace una crítica a la canción ranchera, incluso a la canción ranchera machista, ¿no? Y la pone en tela de juicio, el romanticismo confrontado con el emergente feminismo, que él le llama, dice, bueno, el racionalismo feminista es el contrapunto del romanticismo, ¿no? Y bueno, también en otra parte donde hablo yo específicamente del romanticismo, ahí cito a Pierre Bourdieu, un libro que habla sobre la sexualidad, no creo cómo se llama el título del libro, pero donde también pone en cuestión cómo el amor es una coartada perfecta que ha servido para muchos abusos y que también esto se desgrana, digamos, sobre todo en esta película de Mujeres insumisas, donde, bueno, la pareja, el machismo, la sumisión de la mujer al hombre, etcétera. Estas mujeres que se atreven a salir de Colima y se van a Tijuana y después se van a Los Ángeles y son exitosas en un negocio que emprenden,
salvo una que se arrepiente y cae bajo la seducción del romanticismo. Pero bueno, todo esto está, digamos, sometido a esta crítica humorística, sin sarcasmo, sino evidenciando, como mencionaba Alfredo, las debilidades de las personas, ¿no?, que están inmersas en una cultura que tiene una cierta dominancia y que en este momento en el que, pues en los, digamos, en este tránsito, digamos, de los 60, 70 a los 90, que es lo que va observando Alberto Isaac, cómo se va transformando el papel de la mujer, el papel del hombre, del matrimonio, la infidelidad, todos estos temas que toca en las películas y en las caricaturas, pues es el reflejo de cómo Alberto Isaac observaba, digamos, era un observador atento de estas transformaciones en la cultura, y uno de estos elementos, desde luego, es pues el romanticismo, confrontado, como decía yo, como un racional, frente al racionalismo feminista y frente a la inmaculada pareja clásica, digamos, ¿no? O en términos tradicional, por decir, en otros términos. Alberto, yo te quiero felicitar, por supuesto, y también preguntarte, ¿cuál fue la recepción de este aspecto multitasking de Alberto Isaac? Porque en el caso del doctor Carrillo Gil fue muy criticado, fue muy duro el hecho de que hiciera crítico curador y sobre todo que incursionara en el mundo del arte como pintor, como productor artístico. Eso se le castigó durísimo. Este castigo por intentar ser más que una sola cosa, como que en la modernidad tardía parece que era bastante complejo el tema de ir saltando de un coleccionista particular. No sé si pasa por lo público y lo privado, pero sí me interesa saber con Alberto Isaac cómo se recibió. Pues que hay que ventilar, en el sentido de que normalmente fue conocido. Creo que la pintura era, como digo en el libro, también una práctica más íntima, donde no creo que haya recibido crítica o haya... Creo que bueno, hablo de estos tres momentos. En la pintura es donde se sentía más libre, porque no tenía que sortos como en la caricatura, ¿no? Por ahí alguna vez, en algún momento cito ahí que decía, Claudio Isaac dice que desperdició mucho de su tiempo, principales críticos, no solamente en el cine, sino en la pintura también, dicen, no, pues es que le faltó echarle ganas y dedicarse más, ¿no? Es también esta cuestión que se ha comentado aquí, esto del arte modesto, la modestia también de Alberto Isaac, como un perfil así, de no me molesten, yo hago lo que hago, ¿no? Lo cual no quiere decir que precisamente pero creo que un mínimo homenaje que se le hizo tras su muerte fue la revista que mencionó José Antonio, la de Tierras Artísticas, y el lugar de outsider o de maverick que él jugaba, digamos, en el campo artístico, con personas, con mafias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, su práctica en la pintura pues también fue así como... Al respecto, bueno, Alberto Isaac se formó en lo que llamamos la misericordia estadounidenses. Nunca escribieron un guión, dirigían una película porque ellos son directores de cine. Por ejemplo, estos Óscares que han caído sobre Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, es una pregunta que hace Hollywood. Y bueno, la respuesta es esa, es la miseria del cine mexicano. Alfonso Cuarón, hay películas ógrafo. O sea, en el cine el multitask, lejos de ser una condena, es una bendición. Si tu historia nace, tú la escribes. Si tú vas a juntar el dinero años